Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elçin Sangu le dio una bofetada en vivo a Bar Arduç. Un escándalo inesperado sacude el mundo del espectáculo turco. Todo ocurrió durante una transmisión en vivo que tenía como objetivo apoyar una campaña benéfica. Lo que debió haber sido un momento emotivo y solidario terminó convirtiéndose en una escena que dejó a todos boquiabiertos. Elçin Sangu, con su característica elegancia y fuerza escénica, sorprendió a todos cuando, sin previo aviso, se giró hacia Bar Arduç y le dio una sonora bofetada ante cámaras. El silencio se apoderó del estudio por unos segundos eternos. Bar, visiblemente impactado, solo logró decir, «Me lo merezco, no puedo negar lo que hice». Elçin, con voz temblorosa pero decidida, se limitó a decir, «Ya basta de mentiras, Bar. La verdad siempre sale a la luz». Inmediatamente, las redes sociales estallaron. Hashtags como #Elçin Sangu, #Baris Arduç y #bofetada en vivo se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los fans, especialmente mujeres que siguen de cerca la historia de esta pareja, se mostraron divididas. Algunas apoyaron a Elçin por su valentía, mientras que otras se mostraron preocupadas por el carácter público del incidente. La situación se volvió aún más explosiva cuando un amigo cercano a Bar, quien pidió mantenerse en el anonimato, declaró a la prensa, «Su relación ha estado tambaleando desde hace meses». Las discusiones eran constantes y la confianza se había roto completamente. Esto no fue una sorpresa para nosotros. Poco después, una fuente reveló que el motivo real de la bofetada fue una infidelidad. Al parecer, Bar fue visto recientemente en actitud comprometedora con una fan durante un evento privado. Las fotos filtradas mostraban al actor abrazando a una joven en un ambiente muy íntimo. Aunque al principio intentó negarlo, finalmente reconoció los hechos en la misma transmisión en vivo. «No estoy orgulloso de lo que hice. Fui débil, me dejé llevar. Elçin no merecía eso. Si me abofeteó, es porque lo tenía bien merecido», confesó Bar, mientras bajaba la mirada, visiblemente afectado. Elçin, por su parte, no quiso ahondar en detalles pero dejó claro que no se trata de una rabieta. «Durante mucho tiempo guardé silencio por respeto a nuestra historia, pero todo tiene un límite. Las mujeres no debemos quedarnos calladas ante el engaño. Esta bofetada es un cierre para mí». Tras esas palabras, Elçin se retiró del set con paso firme, mientras los presentadores intentaban recomponer el ambiente, evidentemente superados por los acontecimientos. La transmisión fue interrumpida brevemente y al regresar, ya no estaban ni Elçin ni Bar. El público, confundido y expectante, inundó las plataformas digitales con miles de comentarios y teorías. En los días siguientes, los medios no hablaban de otra cosa. Programas de farándula, periódicos y blogs comenzaron a desmenuzar cada segundo del video, analizando expresiones, gestos y tonos. Las imágenes de la bofetada fueron reproducidas una y otra vez, hasta el punto de convertirse en memes y gifs virales. Las reacciones internacionales no tardaron, medios de España, América Latina e incluso algunos portales italianos y franceses comentaron el escándalo, señalando la valentía de Elçin y el drama de Bar. Mientras tanto, las agencias de representación de ambos artistas emitieron comunicados por separado. La de Elçin confirmó que no daría más entrevistas sobre el tema, pues ya todo fue dicho. En cambio, la de Bar informó que el actor se tomaría un tiempo fuera del ojo público, cancelando apariciones, entrevistas y proyectos futuros. «Está profundamente afectado y necesita reflexionar», decía la nota. En una inesperada vuelta de tuerca, una antigua pareja de Bar habló en exclusiva para una revista de espectáculos, confirmando que él ya tenía antecedentes de infidelidad. «No quiero que lo crucifiquen públicamente, pero sí que se sepa la verdad. No es la primera vez que juega con los sentimientos de alguien», dijo, pidiendo no revelar su identidad. Mientras tanto, Elçin fue recibida con una ovación en un evento feminista al que asistió pocos días después.
No podemos normalizar la traición, ni emocional ni física. Cada mujer tiene el derecho de alzar la voz, incluso si es delante de todo un país, declaró en su discurso. Su intervención fue compartida masivamente y recibió el respaldo de celebridades y activistas. Por su parte, Barr reapareció semanas después con un video publicado en su cuenta personal. En él, con el rostro demacrado y un tono sereno, asumía toda la responsabilidad, no hay excusas. Fui egoísta y cobarde. Nunca imaginé que mi error tendría consecuencias tan profundas. No solo lastimé a Elsin, también decepcioné a quienes creen en mí como artista y como ser humano. El video generó aún más división. Algunos lo vieron como un intento sincero de redención, otros, como una jugada para recuperar su imagen pública. Mientras tanto, los fans comenzaron a especular si la pareja volvería o si este sería el final definitivo de una de las duplas más queridas de la televisión turca. Con el paso de los meses, Elsin se volcó de lleno en su carrera. Aceptó un papel protagónico en una serie dramática que abordaba la violencia emocional y el empoderamiento femenino. Su interpretación fue aclamada por la crítica, y muchos la vieron como una extensión de su vivencia personal. El arte sana, transforma y denuncia, expresó en una entrevista. Barr, por otro lado, se retiró temporalmente a un pequeño pueblo costero, según revelaron fuentes cercanas. Está escribiendo, buscando reencontrarse consigo mismo, dijo un amigo suyo a un portal. Aunque se mantuvo alejado de las cámaras, una foto suya en la que aparece pintando frente al mar se viralizó. Algunos lo calificaron como el retiro del alma rota. A finales de ese año, ambos coincidieron en una gala de premiación. Era inevitable, fueron nominados por sus respectivos trabajos. Cuando Elsin fue llamada al escenario para recibir el galardón a Mejor Actriz del Año, Barr se levantó y aplaudió de pie. El gesto no pasó desapercibido y muchos lo interpretaron como un acto de respeto. Ella, al tomar el micrófono, hizo una breve pausa, miró hacia donde él estaba sentado y dijo, «Gracias a quienes me hirieron, porque sin esas heridas no estaría aquí». La sala entera se quedó en silencio por un segundo, antes de estallar en aplausos. El tiempo siguió su curso. La relación entre ambos nunca se reanudó. Pero tampoco se convirtió en enemistad. Con el paso de los años, comenzaron a hablar en términos cordiales en entrevistas, reconociendo que, a pesar del dolor, se guardaban respeto mutuo. Este escándalo, aunque dramático y doloroso, se convirtió en un punto de inflexión tanto para sus carreras como para el debate público sobre el amor, la lealtad y la exposición mediática. Más allá de los titulares, fue un recordatorio de que, incluso bajo los reflectores, las emociones humanas son profundamente reales. ¿Y tú, qué opinas de toda esta historia? ¿Crees que fue justa la reacción de Elsin? ¿Puede alguien redimirse después de una traición pública? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias exclusivas del mundo del espectáculo. ¿Y a ti, qué te pareció esta impactante escena? ¿Crees que Elsin actuó con razón? ¿O piensas que la violencia nunca es la solución? Queremos conocer tu opinión, así que no dudes en dejar tu comentario. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video. Hasta la próxima.